tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa de Medicina Alternativa. Mi nombre es Violeta González y estamos aquí para presentarles un nuevo programa sobre los trastornos que podemos estar viviendo en nuestra sociedad actual, algunos de nuestros síntomas emocionales, físicos y mentales que podamos estar desempeñando en este mundo. Justamente vamos a trabajar un poquito sobre el método, sobre explicaciones, entender cómo surgen, de dónde vienen y qué hacer cuando los podemos identificar en nosotros. El caso del programa de hoy se trata del trastorno afectivo bipolar. Vamos a explicar un poquito junto con nuestra invitada de hoy de dónde surge este trastorno, cuáles son sus causas, qué significa padecer trastorno bipolar y bueno, cómo son las mejores medidas de tratamiento tanto para los pacientes como para los familiares. Está con nosotros el día de hoy la psicóloga Isabel Romero. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Isabel, primero me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es el trastorno bipolar, qué significa la simple palabra bipolaridad, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque creo que mucha gente lo hemos escuchado, creo que muchos hemos estado en contacto con personas que decimos, ay, es que mi mamá hace esto, luego hace lo otro, es que es muy bipolar, o mi pareja es una persona muy bipolar. Es decir, es una palabra que tenemos en el contexto social diario, pero creo que pocos entendemos realmente de qué se trata, sus implicaciones y bueno, a qué se debe dicho trastorno. Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito qué significa. Ok, el trastorno bipolar viene de un trastorno, es un trastorno afectivo, y esto se refiere a un estado de ánimo, ya sea depresivo o maníaco. Okay. ¿Sí? Cuando hablas de trastorno afectivo, ¿a qué nos estamos enfrentando? El trastorno afectivo es esta parte del ánimo. El ánimo en las personas, ¿sí? Que ya puede ser maníaco con mucha aceleración o depresivo cuando estás, no tienes ganas de nada, recurres al llanto, recurres a no quererte parar de la cama, no quieres hacer nada, ¿okay? Es como una montaña rusa, subes y bajas. Y bajas. Sí. Ok, me parece una analogía bastante interesante porque sí, en efecto es estar... Es como curvas, ¿no? Como curvas que suben y bajan, así es. ¿No? Entonces cuando decimos, es que una persona puede estar muy feliz, luego está muy enojado, luego es muy impulsivo, está erróneamente utilizado el término bipolar en esos casos. Así es. ¿Qué podríamos usar ahí cuando, no sé si te ha tocado, a mí muchas personas me han dicho, es que mi pareja, como ponía el ejemplo, mi pareja está de buenas, de repente se irrita y se pone muy de malas y de la nada ya se incontenta, es que es un bipolar. No, más bien yo creo que es un voluble. Ok, hablamos un poquito más de volubilidad emocional. Así es. Está bien, entonces creo que es importante porque siempre en el caso de la salud mental, y creo que coincidirás conmigo, Isa, que el conocimiento, la información adecuada, creo que lo hemos estado manejando en los programas que hemos presentado, la información adecuada tanto de los padecimientos emocionales, afectivos o psíquicos, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si detectamos correctamente qué nos está sucediendo en nuestro estado de ánimo, qué nos sucede en nuestra conducta, qué nos sucede en nuestro modo de vivir, porque ya se convierte en una convivencia con nosotros mismos y con el resto de las personas de todos los días. Entonces, si podemos identificar qué es lo que está sucediendo con nosotros, el tratamiento, es decir, el poder atacar ciertos padecimientos o ciertas enfermedades psicológicas es mucho más acertado y podemos gozar de la calidad de vida que estamos destinados y que merecemos. Entonces, bueno, Isa, habiendo entendido un poquito la diferencia, me gustaría que me platicaras cómo es que surge este trastorno. Es decir, nacemos con él, en cualquier momento de nuestra vida se puede ver, o sea, podemos presentar un trastorno bipolar. Mira, hay varias hipótesis, se podría decir, con respecto a esto. Una es el origen, es el genético, que es el origen familiar.
La otra podría ser de la herencia. Exacto, a partir de la herencia. Otro sería el neuroanatómico, que es a partir de una lesión cerebral. Okay. El neurofisiológico, que es a partir de alteraciones que se asocian con consumo de estupefacientes. Ok. Serían las tres como causas que más sean básicas, sí. Más sean hay otras hipótesis también, como la neuroendocrino, que es por ciertos padecimientos hormonales o tiroides. Claro. Cuando me dices hipótesis, entonces me das a entender, o lo que estoy entendiendo es que no se puede decir de una causa como tal de la bipolaridad. No, hasta la fecha no. Ok. Claro, hablamos de los factores genéticos como cualquier enfermedad somática, enfermedad psicológica, y creo que contamos con cierta predisposición más no es una causal como tal. No. Okay. No, esto del trastorno bipolar puede presentarse desde los 10 años, pero por lo general empieza como a los 15, 19 años, y puede también presentarse a partir de los 50 años. Okay. Son como los dos periodos fuertes que se presentan. Así es. En la adolescencia es cuando más se genera y se puede confundir con un trastorno de conducta o de que los míos son muy inquietos con el de déficit de atención o como una depresión mayor. Ok. ¿Sí? O sea, hay que tener mucha observación. Así es. En los adolescentes. ¿Qué síntomas puede presentar los adolescentes? Porque, en efecto, en esta etapa donde se está transitando de la infancia hacia la adultez, todos lo pasamos, todos lo vivimos. Es un periodo difícil para nuestra vida en lo que nos estamos formando en cuanto a identidad, en cuanto a personalidad. Por eso hay tantos acomodos en nuestra personalidad. De chiquito era muy así, pero ahora el adolescente está cambiando, está rebelde, está mucho más agresivo, o ahora ya está mucho más tranquilo, etcétera, ¿no? O sea, creo que son fases en la adolescencia que se van viviendo, que se van suscitando varios cambios. Pero hablar ya de la presencia o del inicio de un trastorno tan importante y tan de gran magnitud como es el trastorno bipolar, bueno, me parece que sí hay que, a la gente que nos está observando, poderles compartir el qué se puede observar, o sea, qué síntomas, más claro, qué síntomas son los que se presentan en este trastorno, para poder estar pendientes de los adolescentes, de nosotros mismos, tanto también en la edad adulta, como decías, presentándose mayor a partir de los 50 años, y tener mucho cuidado con no confundirlo, como decías, con un trastorno de déficit de atención que muchas veces las escuelas mandan a todos los niños, a todos los adolescentes ya con ese diagnóstico, porque es el más característico. Pero ojo, por eso me empecé hablando sobre la importancia de la detección correcta, porque si un niño es diagnosticado con déficit de atención, tanto el tratamiento terapéutico como el tratamiento farmacológico, como todo tipo de terapias alternativas, se va a derivar para tratar una hiperactividad que no es lo mismo que la manía, que más adelante me gustaría que nos explicaras un poquito a qué se refiere la manía. Pero en este caso, en este primer inicio, ¿qué síntomas son los que debemos de identificar para poder hablar de un trastorno bipolar? Okay. Antes de darte estos síntomas, me gustaría mucho aclarar que es difícil diagnosticar el trastorno bipolar. Okay. Por lo general se va a 4 o 5 médicos antes de llegar a este diagnóstico. Y tarda como 5 años en lo que vas de un médico a otro y ver qué es, ¿no? Es difícil detectarlo. ¿Qué has visto tú en tu experiencia con tus pacientes que padecen trastorno bipolar? ¿Qué es lo que has visto que puede fomentar esta dificultad de un diagnóstico adecuado? Es lo mismo que estabas diciendo sobre los adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes? Es una etapa bien difícil en la que andan como eufóricos y a veces no les salen las cosas y entonces se deprimen. Miden los riesgos. Exacto, no miden los riesgos, entonces es esta parte en la que se confunde y no se llega al diagnóstico que se debe llegar. Por eso te digo, tarda como
5 años sin llegar al diagnóstico, ¿no? Es esta parte importante. Ahora, síntomas. Vámonos a los síntomas, ¿no? Sí. ¿Cuáles síntomas en la manía? Bueno, pues está que empiezan a no dormir. No les da sueño, el apetito cambia, ya no quieren comer. Disminuye en estado maníaco. Okay. Estamos hablando de la manía. Okay. Sí, estamos hablando de la manía. Hay fuga de ideas, la actividad sexual se vuelve más, promiscua. Más promiscua. ¿Qué otro? Cuando hablas de fuga de ideas, ¿cómo podríamos que todos entendiéramos a qué se refiere? Bueno, tener fuga de ideas. Es que no llegan a un, ¿cómo te explico? No llegan a un a un punto, exactamente, sino que se van por ideas distintas, pero no llegan a una meta. Ok. ¿Sí? Ok, entendiendo que la comunicación va desde el origen hacia una finalidad, transmitir un mensaje. Yo te quiero comunicar algo, yo les quiero comunicar a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, un mensaje, y mi mensaje es ¿qué es el trastorno bipolar? Si yo empiezo a hablar, porque el trastorno bipolar, cuando estábamos en África y percibimos que los venaditos, no sé, ¿no? Si me empiezo a desviar por demasiados temas como una constante, eso hablamos de que es una fuga de ideas. Eso es una fuga de ideas. Ok. La parte de la manía, lo que yo sabía también es que la forma de comunicarnos se vuelve como verborreica. Así es. Es decir, estamos como, entonces fíjate que la otra vez... Sí, ¿no? Y me parece que por eso está asociado, ¿no? Con lo de la fuga de ideas. Porque no, al estar hable y hable un poco como vomitando, nada más palabras, por así decirlo, pues no llegamos a ningún sentido en concreto, no llegamos a ninguna idea. Así es, hay una autoestima súper elevada. Y pensamiento y habla acelerado, lo que tú decías, verborreico. ¿Qué otra cosa? Pérdida de autocontrol y razonamiento. O sea, ¿Cómo sería un ejemplo para que pudieran identificar los que nos están escuchando? Pues es lo que acabas de decir, ¿no? Es esta persona que habla y habla y habla y no llega a un punto. La pérdida de control. Pérdida de control. Como impulsividad. Así es. Son muy impulsivos. Por darte un ejemplo, tengo un paciente que es muy tímido. Normalmente es súper tímido, pero cuando está con estado maníaco, le habla a cualquier mujer, se acerca a cualquier muchacha y es súper distinto, ¿no? Se vuelve todo lo contrario a lo que es él. Ok. Es decir, una personalidad introvertida se convierte en extrovertida cuando está en el episodio maníaco. Sí. Okay. Cuando se hace la autoestima elevada, ¿qué es esto? O sea, ¿qué podemos entender? Porque uno podría decir, hay que tener la autoestima elevada, ¿no? Hay que querernos y amarnos a nosotros mismos, pero ¿por qué aquí es un síntoma? Así es. Te voy a dar 2 ejemplos. Uno de mis pacientes... Bueno, uno porque nos queda un minuto antes de irnos al corte. Bueno, un ejemplo. Uno de mis pacientes se creía el Che Guevara y se quería ir a Cuba a hacer una revolución. Es una autoestima elevada, se creen a veces hasta Dios. Ok, hablamos ya de una parte delirante. Así es. No solo es autoestima, que como decir, quiérete y ámate a ti mismo, sino siéntete que eres el mejor del mundo y tú lo mereces todo, etcétera. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a irnos a un corte y ahorita continuamos con lo que es la otra cara de la moneda, ¿no? Que es justamente la depresión en un trastorno bipolar. Regresamos.